Crónicas del encierro. Hola, ¿qué tal, seguidores de Sin embargo? ¿Cómo están el día de hoy? Enfrentando aquí el frente frío, al menos en el centro del país. Les saluda como siempre la reportera Dulce Olvera. Ya estamos en Crónicas del encierro en mitad de semana. Por supuesto, temas de la crisis climática. Antes de abordar el tema de hoy, que es particularmente en Zapopan, sobre un bosque con área natural protegida, quisiera terminar de agotar el tema de la semana pasada, que fue las inundaciones en el sureste de México, a propósito de un conjunto de fenómenos naturales y la gestión de estos por parte del gobierno. En la revista Nexos, el investigador Víctor Magaña del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un texto en el cual justamente explica que no basta con que ocurra un fenómeno natural de intensidad tan alta como ocurrió con las inundaciones en Tabasco para atribuirlas a la crisis climática. Esto es más complejo. En primera instancia nos dice lo que hablábamos la semana pasada de las condiciones hidrológicas de Tabasco particularmente y por qué se inunda en diversas ocasiones. Por ejemplo, en el 90, en el 99, en el 2007, la influencia del fenómeno de la Niña, etc. Pero la parte más interesante es que él nos dice que no basta con saber de la probable ocurrencia de un peligro crítico, en este caso las lluvias fuertes. Se requiere conocer qué tan vulnerable se es ante el peligro como para que resulte en un riesgo crítico de inundación. Él nos explica que en la cuenca de Grijalba-Usumacinta el deterioro ambiental es grave y ha sido un factor de aumento de la vulnerabilidad climática. El geógrafo nos explica que la gran pérdida de bosques y selvas, el asolvamiento de los ríos, los asentamientos irregulares, el manejo inadecuado de las presas y la limitada capacidad de instituciones encargadas de alertar sobre estos peligros climáticos son algunos de los problemas que han ido en aumento y con ello han creado un ambiente cada vez más vulnerable ante las lluvias intensas en el sureste de México. El riesgo de inundaciones en Tabasco, bajo las condiciones de la Niña, en un contexto tan vulnerable como el que existe, se vuelve crítico y requiere de acciones de prevención que incidan en los factores de vulnerabilidad. Desafortunadamente, dice el investigador de la UNAM, no existen esquemas de prevención y se mantiene el patrón de respuesta a la emergencia y recuperación del desastre. En otras palabras, el famoso dicho de ya muerto el niño, a cerrar el pozo. Entonces aquí él propone, es un buen momento para que los planes integrales de gestión de riesgo que se plantean en el gobierno consideren no solo acciones del desasolve de los ríos, como abordábamos la semana pasada que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su plan integral, que se complementa a los planes hídricos desde Fox, Calderón y Peña Nieto, o tampoco es suficiente solo la construcción de bordos o comprar más equipos. Se requiere un plan que incluya la recuperación de muchos de los servicios ecosistémicos, empezando por la reforestación de bosques para que la intensidad de los fenómenos naturales no sea tan intensa, y también de la regulación hídrica que antes se tenía en la zona y de una verdadera estrategia de usos de información sobre el riesgo climático, apoyada en el conocimiento científico sólido. Esta cuestión de darle voz necesaria a los climatólogos, a los científicos, que ya nos decía la semana pasada el vocero del Partido Demócrata en Estados Unidos, es uno de los guías que va a implementar el presidente electo Joe Biden. Complementado a este texto que pueden encontrar en la revista Nexos, titulado Las inundaciones en Tabasco, no culpar a la naturaleza, me paso a leerles un hilo del ecólogo Luis Zambrano. Él también es investigador de la UNAM, del Instituto de Biología. Él es muy activo en Twitter, les recomiendo lo sigan, @ZambranoAjolote. Bueno, él recupera la declaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en su segunda visita a Tabasco en el contexto de estas inundaciones, en el que, por cierto, les recuerdo, menciona que como gobierno federal, ante una emergencia
climática decidieron no perjudicar la ciudad de Villahermosa, pero terminaron pasando el agua de las inundaciones a poblados marginados, en este caso indígenas, que es lo que ya nos había explicado aquí en Crónicas del Encierro el investigador José Manuel Arias de la Asociación Ecológica Santo Tomás, allá en Villahermosa, que no era la primera vez que pasaba esto. A partir de la construcción de esta infraestructura de la compuerta, que por cierto se tardaron como 11 años en construir de Fox a Peña Nieto terminó inaugurándolo con sus respectivas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, en fin, lo que hace esta compuerta es justo eso, desviar el agua que iría a Villahermosa hacia los poblados marginados. Entonces, recuperando esto, el ecólogo Luis Zambrano nos dice que justamente esta decisión es un ejemplo sobre cómo la mayor vulnerabilidad de los marginados va a ser frente a los eventos extremos, en este caso inundaciones, pero también podemos abordar las sequías que están por venir o ya están sucediendo por la crisis climática. En su hilo dice que esta controversial decisión se basó en afectar a la menor población e infraestructura posible, prefiriendo salvar lo urbano, es decir, Villahermosa, e inundando lo rural, donde están los indígenas y la población con tasas de pobreza más altas. Pero esta decisión fue una medida extrema frente a una catástrofe. Tabasco es uno de los estados que sufrirán más eventos extremos por el cambio climático, por sus condiciones hidrológicas. Durante años se ha recomendado invertir en medidas de adaptación para evitar estas decisiones extremas. Y esto complementa lo que decía el investigador de geografía, Víctor Magaña, respecto a la importancia de no solo desasolvar ríos o construir bordos o más infraestructura, sino apostarle a la adaptación climática. Por ejemplo, la reforestación para que vuelvan a ver los bosques que había antes y no se atraiga tanto los desastres naturales, los fenómenos naturales. Ni los gobiernos anteriores ni el actual han invertido en estas medidas de adaptación y estamos viendo las consecuencias, lamenta Luis Zambrano. Los eventos extremos seguirán y serán más fuertes y se tendrán que tomar decisiones difíciles, como la de los días pasados, de afectar a los más marginados, fenómeno que pasa en México y en otros países como África. Sin embargo, invertir en medidas de adaptación al cambio climático focalizadas en las personas con mayor vulnerabilidad evitaría tomar estas decisiones, reduciendo el efecto de los eventos extremos en la población. Es decir, Zambrano agrega a la propuesta del geógrafo que se invierta en la adaptación climática, pero particularmente en estas zonas. Y aquí va la cereza en el pastel, que es un tema que no abordamos la semana pasada y era muy obvio. La de la construcción de la refinería Dos Bocas, justamente en Tabasco, justamente en el estado donde más llueve, justamente el más vulnerable frente a inundaciones más extremas por la crisis climática. Luis Zambrano dice, en lugar de gastar en Dos Bocas, causante del cambio climático y por lo tanto promovente de este tipo de desgracias, ya saben, la producción y refinación de hidrocarburos abona al calentamiento global. Bueno, pues en vez de eso hay que invertir en las medidas de adaptación en zonas de mayor vulnerabilidad, porque solo así se lograría el lema de primero los pobres. Finalmente, la inversión en las medidas de adaptación no necesariamente requiere de infraestructura, como esta compuerta que ocasiona este dilema. En ocasiones es más importante la restauración ecológica y también del tejido social. Postdata. Hoy, es decir el lunes, se anunció un canal ecológico para evitar inundaciones. No sé la razón de nombrar ecológico algo que es de infraestructura y representa todo lo contrario a lo ecológico, ironizó Luis Zambrano. Pero las medidas de adaptación al cambio climático van mucho más allá que un canal. Por ejemplo, la reforestación, por ejemplo, la gestión hídrica. Aquí terminamos de agotar, al menos por el momento, el tema de las inundaciones en Tabasco, en Chiapas y en Veracruz, que no solo causaron miles de damnificados, sino diversas muertes. Y paso al tema que publicamos esta semana en Sin embargo MX, sobre que unas inmobiliarias están invadiendo con fraccionamientos el bosque Nixtiquil, allá en Zapopan, Jalisco, y esto con permiso, por cierto, del gobierno de Zapopan, el actual, desde 2015 a la fecha, de Pablo Lemos, pero también los pasados.
con el agravante de que este bosque Nixtiquil está ubicado en un núcleo de área natural protegida, porque está cerca del arroyo Los Guayabos, que a su vez es parte de la cuenca del Río Blanco. Bueno, pues les cuento que aún sin los permisos del ayuntamiento, a una empresa llamada Ingeniería Asfaltos y Emulsiones se le ocurrió empezar a mediados de agosto a construir un fraccionamiento más en medio de cientos de fraccionamientos o decenas de fraccionamientos en la zona del bosque, llamado Dosel Residencial, justamente en la zona del bosque Nixtiquil, ubicado en Zapopan, que colinda con una zona núcleo de uso restringido del área de protección hidrológica, porque cuenta con este arroyo Los Guayabos, que forma parte de la cuenca del Río Blanco, y tiene un tipo de vegetación selva baja caducifolia. Hay un comité de vecinos allá en Zapopan que lleva, escuche esto, 15 años defendiendo ese bosque, porque a lo largo de estos 3 lustros, diversas empresas se han interesado en construir sobre un bosque para vender fraccionamientos con este greenwashing de ofrecerte una vivienda en medio del bosque, vivir en el bosque, con paneles solares, con iluminación LED, mientras está devastando la fauna que vive ahí, devastando el ecosistema, devastando los arroyos con descargas de aguas negras, con desplazamiento de fauna como los zorros y diversas afectaciones. Bueno, entonces llevan 15 años luchando contra esto. Actualmente el gobierno de Pablo Lemos Navarro, quien por cierto se negó a dar una declaración a sin embargo, que es empresario pero también político, ha permitido los cambios de uso de suelo para expandir diversos fraccionamientos por toda la zona. Si ustedes se van a Google Maps, ponen bosque Nixtiquil, ahí está el bosque, pero a lo largo hay diversos fraccionamientos, por ejemplo Real de Valdepeñas, Capital Norte, Vitana Residencial, Altavista Residencial, Sendas Residencial, Altaterra y demás, los cuales han provocado las descargas no solo de escombros, también de aguas negras sobre este arroyito, la tala de árboles, que en este caso son pino y encino, así como el desplazamiento de fauna. Este comité ha publicado fotos de un zorro muerto, por ejemplo, una zorrita. Bueno, pues preocupados y hartos de este acechamiento inmobiliario que provoca el desequilibrio ecológico ya documentado y el riesgo de descarga de aguas negras en el arroyo, porque aparte no tiene sistema de drenaje, pues presentaron una demanda más de amparo el día 5 de octubre. La integrante de este comité, Sofía, me comentaba que hace unos días lograron una suspensión definitiva por parte de un juez, lo cual es un hecho histórico porque en los amparos pasados no le habían dado la razón a las empresas, por lo cual ahí están ya los fraccionamientos. Y esta suspensión definitiva por el momento prohíbe, uno, al ayuntamiento dar permisos para la construcción de este dosel residencial e impide a la empresa construir. Yo hablé con el número que está publicado en su página del dosel residencial y me comentaron que por ahora sí está suspendido y no tienen contacto con la empresa. Bueno, antes de compartirles la plática que tuve con Sofía, quisiera leerles otro testimonio de la ciudadana Margarita Robinson, que ella pertenece a la comunidad de Los Guayabos, que también está muy cerca del bosque y fue una de las que interpuso esta demanda de amparo que terminó en la suspensión definitiva. Bueno, ella dice que hemos visto en los últimos años, a pesar de que estamos en un área natural protegida en el bosque Nixtiquil, un despojo desmedido en este territorio. A las empresas inmobiliarias, en complicidad con los gobiernos en turno de todos los colores, su ambición e intereses los ciega a entender lo que implica una zona de amortiguamiento de un área natural protegida. Esta área natural protegida fue declarada desde el 2007 y desde entonces se están defendiendo de estas ambiciones inmobiliarias. Y bueno, también quiero leerles la declaración de la abogada Ana Cabral, quien les está ayudando a la interposición de estas demandas de amparo, la cual ya ganaron en una ocasión esta suspensión. Ella dice que sin contar con los permisos, porque corresponde a un cambio de uso de suelo, este tipo de actividad constituye un cambio a la vocación natural del suelo, que es de protección y conservación, por la estrecha relación que guarda dentro del área natural protegida. Por eso se solicitó el amparo para solicitar al juez tanto la suspensión de la obra como la emisión de permisos posteriores, lo cual ya sucedió. Lo novedoso es que el juez Fernando Carvajal
concedió la suspensión provisional y posteriormente definitiva, justificándose en el principio de prevención y precaución que el derecho ambiental señala ante una situación de riesgo. Es decir, no nos tenemos que esperar a que pase las descargas de agua o que pase el desplazamiento de fauna y que mueran más animales, sino recurrir a la prevención. Bueno, pues ahora sí les comparto la plática que tuve con Sofía, integrante de este Comité en Defensa del Bosque. Primero, ella nos platica en general cómo no solo es el caso del dosel residencial, sino de unos años atrás a la fecha se ha expandido diversos fraccionamientos a lo largo del bosque con aval del gobierno del Ayuntamiento de Zapopan, que actualmente no está contestando los teléfonos aludiendo a la pandemia. Como organización tenemos 15 años defendiendo el bosque porque, bueno, hay múltiples amenazas sobre este espacio, ¿no? En el gobierno de Pablo Lemus, como tú bien dices, pues sí se ha intensificado muchísimo el despojo sobre el bosque porque pues este gobierno es un gobierno que ha servido mucho a las inmobiliarias por los vínculos que hay entre las empresas inmobiliarias y el movimiento ciudadano, ¿no? En particular con Enrique Alfaro. Entonces ha sido como muy notorio que Pablo Lemus ha sido muy permisivo de la invasión al bosque, ¿no? Y bueno, yo les comentaba en la rueda de prensa pues que sí hay un montón de fraccionamientos acechando al bosque por diferentes flancos, ¿no? Pablo Lemus recientemente hizo la aprobación de permisos para un corredor de fraccionamientos por otra parte del bosque. Son 6 fraccionamientos que están implica la construcción de al menos 3,000 viviendas, ¿no? En el bosque, en sus inmediaciones, y bueno, ha habido un montón de momentos de descarga de aguas negras en el bosque, descargas de escombros, tala. El desplazamiento de fauna ha sido también como muy notorio porque, bueno, entre más van fragmentando el bosque, el territorio, pues la fauna se ha visto afectada también en ese aspecto, ¿no? Incendios forestales es otra cosa que pues no ha sido pues una herramienta muy importante que han usado las inmobiliarias para irnos poco a poco despojando del bosque y destruyendo, ¿no? Y para luego urbanizar. Bueno, posteriormente Sofía enfatiza ya sobre el proyecto dosel residencial actualmente suspendido. Nos abunda justamente por cómo descubrieron que estaban construyendo a mediados de agosto sin permisos del ayuntamiento y cómo va el amparo presentado. Y bueno, la información que dio el ayuntamiento es que no hay permisos otorgados, ¿no? Se clausuró la obra por parte del ayuntamiento, pero en ese momento que se hizo la clausura, pues los inspectores que acudieron al sitio dijeron que sí había permiso un permiso para construir, pero pues ya oficialmente a través de documentos que nos fueron entregados por transparencia, pues ya pudimos darnos cuenta de que no existe permiso alguno todavía, ¿no? Después de eso, pues ya se interpuso el amparo, ¿no? El amparo colectivo que se impulsó por nuestra organización y vecinos de una comunidad que está muy cercana al sitio en donde se quiere construir el dosel. Se interpuso la demanda de amparo el día 5 de octubre, y pues se admitió, como informamos en la rueda de prensa, y se nos concedió una suspensión provisional. Esto quería decir que aunque la empresa no podía alterar el estado actual en el que se encuentra el predio, pues no era todavía una suspensión definitiva, ¿no? Y bueno, hace 2 días nos acaban de informar los abogados que están llevando el caso que ya se nos ha concedido la suspensión definitiva.
Y finalmente, y esto es una alerta para todos los que nos están viendo, particularmente a los de Jalisco, no compren una casa de 2.400.000 pesos de Proyecto Docel, porque es un fraude. Ellos están en el proceso de preventa, tienen ahí su oficinita pequeñita para vender. Si usted busca en internet encuentra ofertas de este proyecto, pero resulta que ni siquiera están construyendo la casa porque tienen prohibido hacerlo por esta suspensión definitiva. Entonces, cuidado con este fraude. Esto es lo que nos alerta Sofía. Es muy importante la parte de la venta, no se ha detenido. Incluso tú puedes llamar y pedir informes y te están ofreciendo casas en remate. O sea, es básicamente un fraude. O sea, están vendiendo casas en un sitio en donde no se puede construir, ¿no? En donde no hay permisos. Bueno, pues ahí está la charla con Sofía del Comité en Defensa del Bosque Nixtiquil. Los invito a visitarlos en sus redes sociales para que se den cuenta cómo no es la primera vez que defienden su bosque, sino desde el 2007, cómo han documentado diversos incendios forestales. Ellos consideran que es justamente para cambiar el uso de suelo y empezar la urbanización en medio de esta área natural protegida. En los próximos días en Sin embargo MX también vamos a publicar algo parecido, pero en Tláhuac, en el sur de la Ciudad de México, donde se planea construir un centro comercial, también en una alcaldía que es casi rural, en pueblos originarios y también enfrente de un área natural protegida. Pues así el boom inmobiliario. Les agradezco que se hayan quedado en este espacio de Crónicas del Encierro. Busquen ahí los textos citados sobre las inundaciones de Tabasco, sobre la importancia de la adaptación a la crisis climática y también las afectaciones del boom inmobiliario, no solo al agua, no solo al ruido y el tráfico, sino también a nuestros bosques. Cuídense mucho, hasta luego. Y no olviden mañana Café y Noticias con Alejandro Páez.